Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Primera de Samuel 3:8. Bienvenidos a nuestro devocional. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la vida de Elí. Elí sabemos que fue un sacerdote del pueblo de Israel, el cual, pues obviamente él estaba ejerciendo su ministerio, él estaba sirviendo a Dios, pero aquí en la vida de Elí vamos a tener una enseñanza de lo que a veces nosotros tenemos que corregir o no tenemos que hacer. Por ejemplo, Elí estaba sirviendo, estaba estaba cumpliendo su ministerio, pero lo que le estaba fallando aquí en este caso era su familia. En la palabra de Dios aquí en Primera de Samuel 2:12 nos enseña y nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí o qué nos está dando a entender? Si no tenían conocimiento de Jehová, ¿por qué era? Porque de alguna manera Elí no los estaba guiando, no los estaba enseñando. Ese es un error a veces cuando servimos en la iglesia, el no guiar a nuestros hijos, el tomarlos a la ligera y decir, bueno, si mi hijo no quiere, pues algún día querrá. No, nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que guiarlos de la manera correcta. Aquí, bueno, ese era algo que él le estaba de alguna manera fallando, pero también nos enseña en la palabra que Elí sabía reconocer un llamado divino, y lo podemos ver anteriormente, que dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Él pudo entenderlo. Samuel de alguna manera no lo entendía porque él estaba aprendiendo, él estaba siendo enseñado. Entonces, pero Elí sí sabía reconocer ese llamado. Entonces él sí reconoce el llamado y le comenta a Samuel que era Jehová quien le estaba hablando. Entonces aquí tenemos dos formas o dos enseñanzas de alguna manera. Una que era de los hijos de Elí, que también posiblemente no querían aprender, pero de alguien que sí quería aprender, que era Samuel. Entonces tenemos que aprender a ser como Samuel también, enseñables. Pero aquí estamos el punto o lo importante o la enseñanza de este devocional es que estamos aprendiendo de la vida de Elí, y la vida de Elí nos enseña a que nosotros tenemos que tener en cuenta y servir a nuestra familia también. Tenemos que guiarlos de la manera correcta. Podemos ver también que el problema de Elí era que amaba más a sus hijos. Así como también podemos ver que Adán amaba más a su esposa, Judas amaba más al dinero. Bueno, son cosas que no debemos de hacer. Amar más a algo o a alguien que a nuestro Dios. Porque Dios es el que nos provee, el que nos bendice, el que nos fortalece, el que nos llena, el que nos da vida, el que, bueno, es nuestro creador. Entonces ese es el problema a veces cuando nosotros amamos más a algo o a alguien, que abandonamos o dejamos de amar a Dios o dejamos de tomar a Dios en primer lugar, como es la posición o debería de ser la posición de Dios en nuestra vida, el primer lugar. Entonces nosotros como hijos de Dios nos debemos de hacer esa pregunta: ¿a quién o a qué amo más? ¿A Dios o a un familiar, un amigo, a mis padres, a mi esposa, a mis hermanos? ¿A quién amo más? Esa es la pregunta que debemos de hacernos
y si hay algo que corregir, lo tenemos que hacer. De aquí de alguna manera no corrigió a lo mejor Elí en sus hijos, pero sí aprendió o tuvo que notar o darse cuenta que había alguien a quien enseñarle, y fue a Samuel. Bueno, también sabemos que en la vida de Elí, la gente que les rodeaba sabía cómo eran sus hijos, sabía cómo se comportaban sus hijos, y constantemente llegaban a Elí para darle esas quejas. Pero Elí no quería reconocer el error de sus hijos, porque él sabía que al reconocer el error de sus hijos estaba reconociendo su error. Y es algo que nosotros debemos de aprender. Es importante que nosotros podamos reconocer un error, pero para tratar de corregirlo. A lo mejor hay errores que no se pueden corregir, pero quizás hay otros errores que sí se pueden tratar de corregir. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a reconocer nuestros errores. Y nosotros también elegimos si escuchar o no, o si aceptar o no. Y esa es la pregunta con la que me gustaría de alguna manera terminar esta enseñanza, y que nosotros nos quedemos con esa pregunta, y que de alguna manera la podamos resolver, la podamos meditar, la podamos analizar, si realmente estoy amando a quien realmente debo de amar en primer lugar o no. La pregunta es la misma: ¿a quién amo más? ¿A quién estoy amando más en este tiempo, en este momento? Quizás, no sé, mis padres, mi esposa, mis hijos. Nosotros tenemos que saber a quién estamos amando más. ¿Cómo lo podemos notar? Porque si nosotros sabemos cuál es la palabra de Dios y sabemos cuál es la voluntad de Dios, y preferimos hacerle caso a alguien, algún familiar, a nuestros padres, esposa, hijos, más que a Dios, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que amamos más a nuestros familiares y no estamos amando más a Dios. Pero si nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que amamos más a Dios. A veces nos va a traer una consecuencia de alguna manera con un familiar. Él: ya no te voy a hablar porque prefieres hacer las cosas de Dios. Quizás ya no te voy a invitar porque tú prefieres estar en tu iglesia. Quizás esa sea la consecuencia, pero el beneficio es que siempre vamos a tener el favor de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos amando y le estamos tomando más en cuenta a Él antes que a los hombres, como dice en su palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios, porque nos permites aprender cada día, Señor, de tu palabra, Señor. Aprendemos tanto lo bueno como lo malo, Señor. Aprendemos qué hacer, tanto como lo que no debemos de hacer, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y también te pedimos, Señor, que nos enseñes a corregir si hay algo que corregir en nuestra vida, Padre amado. Y anhelamos, Señor, ponerte en primer lugar en todo tiempo, Padre amado, porque tú eres el primordial en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.